Sí, vamos a terminar de pasar algunos índices respondiendo a María José. Entonces, algunos índices nosotros ya vimos cómo poder realizarlo en la sesión anterior, escribiendo con estilos, si ustedes lo recuerdan. Al escribir con estilos, nosotros íbamos a referencia y poníamos la primera opción de tabla de contenido y aparecía entonces un índice de forma automática. Normalmente a ese índice nosotros le llamamos índice de contenido. Por eso aparece también tabla de contenido. ¿Ya? ¿Qué significa contenido? Significa que ese índice y esa tabla o esa tabla tiene que ver con el contenido de nuestro documento en Word, ¿cierto? Con títulos, en otras palabras. Pero en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes tengan que hacer su tesis a fin de su carrera, su memoria, ¿cierto? O en otras asignaturas, cuando tengan que hacer trabajos formales, también les pedirán tener dos índices o tres índices distintos. Un índice que es el normal, que es el índice de contenido, y adicionalmente a ese índice se les solicitará realizar índices de tablas, de gráficos, de ilustraciones, de, de ecuaciones o de lo que sea, da lo mismo, ¿cierto? Podemos tener entonces muchos tipos de índices. Vamos a aprender hoy día cómo realizar los distintos tipos de índices que nosotros podríamos tener. Entonces, en primer lugar, vamos a evidenciar cómo poder realizar ecuaciones. Vamos a hacer un índice de ecuaciones, pero para poder realizar la ecuación, para poder tener un índice de ecuaciones, tenemos que tener una ecuación, ¿ya? Entonces, imaginemos que en nuestro documento necesitamos realizar una ecuación. Nos vamos aquí a insertar. Al final, a la derecha, aparece ecuación. Aparecen algunas ecuaciones prediseñadas y que son las más recurrentes. Por ejemplo, la fórmula cuadrática. Si presionamos ahí, como ustedes pueden evidenciar, aparece automáticamente la fórmula cuadrática, ¿cierto? Y claro, esta opción de realizar ecuaciones, a lo mejor lo voy a poner centrado acá. Esta opción de realizar ecuaciones para nosotros es mucho más práctica y se ve, tiene un formato visual mucho mejor que poner X dividido en 2, ¿cierto? Claro, no se ve igual. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una ecuación distinta, da lo mismo, y es igual a X dividido Oiga, por bueno, X cuadrado, nosotros tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. Nos vamos a insertar a ecuación y claro, tenemos todas estas preconfiguradas, pero si nosotros quisiéramos otra, nos vamos acá abajo a insertar ecuación. Y aquí entonces nosotros podemos insertar la ecuación que nosotros queramos mm, con las particularidades que tenemos con todas estas herramientas. ¿Ya? Podemos utilizar algunos símbolos propios de una ecuación, por ejemplo. Bien, en este caso voy a poner que la siguiente ecuación, veamos. Y es igual, mm, por ejemplo, voy a poner x elevado a 3. Entonces voy aquí a índice y voy a escoger estos cuadraditos de superíndice. Entonces pincho acá simplemente y lo relleno con los números. X elevado a 3, por ejemplo. Más, a lo mejor alguna raíz cuadrada, no sé, una integral o una sumatoria, ¿cierto? Una fracción. Voy a poner la fracción de esta forma. Más x dividido en 2. Un ejemplo nomás que estoy poniendo, ¿ya? Menos, no sé, una raíz cuadrada. Una raíz a la tercera de x más 2. Es un ejemplo, ya. Tengo entonces una ecuación.
Ya, esta es la forma que se ingresan ecuaciones. Normalmente cuando ustedes tengan que hacer trabajos em, que tengan que ver con economía normalmente, o cuando tengan que hacer trabajos matemáticos, y dentro de el informe nosotros tendremos que poner qué ecuación se utilizó, cuál es la ecuación encontrada, o cosas similares. Entonces, esta es la forma de poder presentarlo en Word, ¿cierto? Obviamente automáticamente aparece justificado, nosotros podemos centrarlo o ponerlo en el lado que nosotros queramos, da lo mismo. Podemos modificar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación, esa ecuación siempre, por favor, grábenselo, no siempre, bueno, a veces nos lo piden, pero podríamos tener un índice de ecuaciones. ¿Cómo realizamos índice de ecuaciones? Nos vamos aquí a referencia y aparece insertar título. En insertar título tengo tres opciones. Fíjense, pueden ser una ilustración, una tabla o una ecuación. En este caso, yo estoy ingresando una ecuación. Bien, pongo aceptar y me aparece ecuación 1 automáticamente. Hago exactamente lo mismo con la siguiente ecuación, ¿cierto? Insertar título, una ecuación. Bien, así de simple. Una vez que tengo las ecuaciones insertadas de esta forma, bueno, de la misma manera, voy a insertar, por ejemplo, una tabla. De la misma manera, yo puedo insertar, acá en referencias, insertar título, tabla. Aceptar y entonces va a aparecer tabla 1 automáticamente. Yo estoy insertando títulos entonces. Pero ojo, estos títulos no son los mismos títulos de que nosotros habíamos visto de párrafo. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque yo puedo fabricar índices aparte con estos títulos. ¿De qué forma? En esta parte de los títulos, entonces yo podría poner insertar tabla de ilustraciones y aquí elijo si quiero de tablas, de ilustraciones o de ecuación. Por ejemplo, un índice de ecuaciones. ¿Ya? Voy a poner eso, incluir rótulo, de esta manera el índice. Aceptar y entonces me aparece el índice, ¿cierto? Ecuación 1, ecuación 2. Obviamente, si esto estuviese en otra página, yo simplemente actualizo la tabla. ¿Dónde se actualiza? Aquí en el mismo, fíjense que yo cuando estoy marcando cualquier cosa, aquí arriba no aparece habilitado actualizar tabla. Solamente cuando pincho la tabla encima es que se habilita esa opción. Y ahí pongo actualizar tabla, toda la tabla, siempre le recomiendo eso. Y entonces actualizo, ¿cierto? Ya aparece la ecuación 2 que aparece en la hoja número 2 y no en la hoja número 1. Simplemente me falta poner acá índice de ecuaciones, por ejemplo. ¿Ya? Fabrico exactamente lo mismo si quisiera hacer un índice, pero ahora de tablas, de la misma manera, ¿cierto? Claro, he ingresado solo una tabla, pero a medida que yo ingrese más y más tablas va a aparecer lo mismo, ¿ya? El otro que aparece son de ilustraciones. ¿Qué son las ilustraciones? Son fotografías normalmente. O también podría tener índice de fotografía. Por lo tanto, cuando yo entrego un documento normalmente formal, no tan solo tengo un índice, que ese índice se llama de contenido, sino que adicionalmente también podría tener otros índices de ecuación, de ilustraciones o de tablas. Ahora imaginemos que yo podría tener gráficos. Voy a utilizar el gráfico. Oh, lo cerré. Imaginemos que yo tengo un gráfico, cualquiera que este sea. Bien, no me da la opción acá para poder ingresar títulos de gráfico, pero sí podría crearla. ¿Cómo yo lo creo? Tengo dos opciones. Voy acá a insertar título. No me da la opción.
porque no aparece gráfico en ningún lugar, pero yo podría acá poner nuevo rótulo. Y entonces pongo gráfico, aceptar. Y entonces tengo gráfico. Oh, le puse gráfico. Bueno, gráficos, ¿cierto? Voy a eliminarlo y voy a poner nuevo rótulo ahora sí. Gráfico, ahí sí. Y le pongo aceptar y aparece gráfico 1. Ya no tengo ningún problema, puedo crear el tipo de índice que yo desee, más allá de los que están preconfigurados. O otra opción que yo tengo es la siguiente. Voy a borrar esto. Otra opción que yo tengo es poner gráfico nomás. Gráfico 1. Adicionalmente poner ecuación 1. Ahí, ecuación 1. Es un ejemplo nomás. Y entonces, aquí yo selecciono y voy acá arriba y pongo marcar entrada. Entonces, en el mismo índice, yo podría tener el gráfico 1, le pongo marcar, ok, cerrar. Selecciono ecuación, pongo marcar, ahí pongo marcar, cerrar. Podría tener, no sé, en algún lugar. Recuerden que esto automáticamente se ve, ¿ya? Si nosotros lo quisiéramos sacar, tenemos que poner la herramienta no mostrar todo, ¿cierto? Y se ve normalmente, ¿ya? Podría yo tener tabla 1, tabla 1. Lo selecciono y marcar entrada. Marcar, ¿ya? Bueno, eso solamente. Voy a marcar solo 3. ¿Para qué yo hago eso? Porque a veces dentro del mismo me piden solamente un segundo índice, pero dentro de ese índice me dicen, y adicionalmente usted debe hacer un índice de gráficos, tablas y ecuaciones, un ejemplo. Entonces, no son todos gráficos, no son todos tablas, están todas las figuras mezcladas en una. En ese momento se utiliza este índice. ¿Y cómo hago el índice? Bueno, simplemente voy aquí arriba. Después, una vez después de haber marcado todo lo que necesito marcar, recuerden cómo lo marco. Selecciono, voy a marcar entrada, le pongo aquí marcar y está listo. ¿Ya? Ojo con eso. Y aquí automáticamente mostrar todo. Para que sepamos que está marcado. ¿Ya? Lo sacamos. Cuando una vez que terminamos de marcar todo lo que queremos marcar, nos vamos aquí a donde mismo estábamos, pero aquí arriba aparece la opción insertar índice. Y no aparece esto. Bueno, a mí no me gustan los índices así. Normalmente yo siempre lo dejo con una columna, alineado, con carácter de relleno, casi siempre. ¿Ya? Prefiero este tipo de índice. Entonces le pongo aceptar. Y entonces tengo este otro tipo de índice, en el cual las ecuaciones, los gráficos, las tablas pueden estar dentro del mismo índice. ¿Ya? Todo va a depender qué tipo de índice a mí me están pidiendo en en el documento, ¿cierto? Si es un índice solamente de tablas, bueno, entonces utilizo acá. O si es un segundo índice en el cual tienen que estar los gráficos, las tablas, todos mezclados, utilizo el último. ¿Ya? Muy bien, eso era lo que me quedaba pendiente la clase pasada con respecto a los índices. Bien, con respecto a los índices. Ahora entonces lo que nosotros veremos es lo siguiente. Cuando nosotros dentro de Word podemos marcar y unir o poder hacer un link con un documento de Excel. Con un documento de Excel. Veamos lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos una base de datos de Excel.
Esta base de datos, por ejemplo, es de morosos. Bien. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es a toda esta base de datos de gente que está en deuda con nuestra empresa, poder enviarle una carta. Pero ojo, todos tienen direcciones distintas, todos tienen nombres distintos, todos nos deben montos distintos. Tendríamos que hacer una carta para cada uno y para eso entonces es que vamos a aprender esta herramienta. Nosotros vamos a tener una base de datos, por ejemplo, en el cual tengamos apellido, nombre, ¿cierto? Con la magia de la televisión ya tenemos entonces nuestros datos ingresados para poder realizar, tenemos la base de datos de los morosos. Ojo, esto es algo muy importante, que cada vez que nosotros tomamos en cuenta o tenemos datos en Excel que los vamos a unir con Word, tiene que comenzar en la casilla A1. No podemos dejar espacios, ¿ya? Debe comenzar en la casilla A1, desde ahí hacia abajo. Entonces yo tengo aquí todos los apellidos, los nombres, los teléfonos de las personas, el email, la deuda que me deben, la fecha del último pago y el monto. ¿Ya? Esa es la información que yo tengo. Ahora yo la tengo que guardar esta información, lo voy a poner, lo voy a guardar en escritorio y base de datos moroso. Bien, base de datos moroso. Entonces, una vez que tengo esto, ya lo puedo cerrar. Voy a mi documento en Word y aquí entonces yo voy a fabricar una carta tipo, en la cual estén incluidos los datos de cada una de las personas que yo tengo en la base de datos. Vamos a ver cómo funciona. Estimado señor o señora, y ahí voy a dejar un espacio para poner después el nombre de cada uno. Bien. Nos comunicamos con usted debido a la deuda que mantiene con, con nuestra empresa, la cual asciende a, y ahí voy a dejar el espacio porque en la base de datos tenemos la deuda, ¿cierto? Registramos que la fecha del último pago se realizó el día, ya, y voy a dejar un espacio, ¿cierto? Se realizó el día. Además, nos hemos intentado comunicar con usted al teléfono, ahí le voy a dejar un espacio, ¿cierto? Sin respuesta positiva. Le enviamos esta carta para que se acerque a nuestras oficinas a regularizar su situación. Ok, por ahí nomás. Atentamente, los cobradores. Ok, tengo una carta tipo, ¿cierto? La pude realizar, ¿cierto? Bueno, aquí nos comunicamos con usted, ¿ah? Nos hemos intentado comunicar con usted al teléfono, no sé cuánto, ya. En fin. Esta carta tipo, yo la escribí solo una vez. Imagínense yo tenga que escribir todo esto a cada persona que yo tenga amoroso. En el ejemplo nuestro yo hice poquititos datos, como 10, 15, no me acuerdo, ¿cierto? Poquititos datos en Excel. Pero imagínense usted una empresa real eh, en la cual tengan que enviar esta carta a 1000 personas, a 100.000 morosos, ¿cierto? Imagínense Falabella, imagínense, no sé. Por lo tanto, esto es algo muy, pero muy práctico. A esto se le llama
combinación o combinar correspondencia. ¿Por qué se llama combinar? Porque yo voy a combinar un archivo de Excel con esta carta de Word. ¿Cómo se realiza? Una vez que yo tengo listo mi carta, voy aquí arriba al menú correspondencia. Si ustedes se fijan, está todo inhabilitado debido a que todavía no lo tengo unido, ¿cierto? Está todo inhabilitado. Voy aquí a seleccionar destinatarios y voy a utilizar una lista existente. Presiono y entonces tengo que elegir el archivo que yo tenía listo. En este caso, yo lo dejé en el escritorio, base de datos moroso. Ahí lo tengo. Bien. Presiono entonces base de datos moroso, pongo abrir y me aparece esto. Y me dice, ok, ya se seleccionó, pero la primera fila tiene datos encabezados de cada columna o no. En mi caso sí, ¿cierto? En mi caso sí los tiene encabezados. Además, la información que yo extraigo se encuentra en la hoja 1 automáticamente. Si yo tuviese otra información, les voy a mostrar aquí, si yo tuviese otra acá, hoja 2, por ejemplo, tuviese hoja 1 y hoja 2, ¿cierto? Voy a guardar esto y lo voy a hacer de nuevo en Word para que se note la diferencia. Voy a ir a Word, le voy a poner cancelar, ¿ya? Y voy a adjuntarla nuevamente dentro de escritorio, base de datos morosos. Fíjense que ahora me da la opción de poder elegir y decir, ok, mi información está en la hoja 1 o está en la hoja 2. En el caso mío, claro, está en la hoja 1 y adicionalmente la primera fila tiene datos de encabezados. Voy a presionar aceptar y automáticamente ya están vinculados los dos archivos, el archivo de Excel con el archivo de Word. ¿Cómo lo hago entonces? Ahora, estimado señor o señora, aquí tengo que ingresar el nombre. Fíjense que ya están unidos, por lo tanto, acá en el menú insertar campo combinado va a aparecer todos los atributos, podríamos llamar así, de mi base de datos que estaba en Excel. Por lo tanto, estimado señor, voy a elegir primero que aparezca el nombre, espacio, después quiero que aparezca el apellido, bien, ahí. Mantiene con nuestra empresa, la cual asciende a, bueno, aquí quiero que aparezca la deuda, ¿cierto? O el monto moroso, no sé, va a depender de la carta, ¿cierto? Registramos que la fecha del último pago se realizó entonces ahí fecha del último pago, para que aparezca ahí, ¿cierto? Al teléfono, entonces aquí voy a poner teléfono. Sin respuesta positiva, le enviamos esta carta, ¿ya? Ahí está. A nuestra oficina, regularizar su situación. Fíjense que aquí estoy incluyendo entonces un atributo, en este caso un nombre y un apellido, pero ojo, no estoy poniendo ni el primer nombre ni el segundo, sino que estoy poniendo absolutamente todos los nombres. Si yo quisiera visualizar cómo me quedó la carta, tendría que ir acá, vista previa de los resultados. Entonces presiono aquí y automáticamente me va a mostrar el registro número 1. Así quedó el registro número 1. Y si quisiera pasarme del registro 1 al registro 2, simplemente acá yo podría pasar al registro 2, al registro 3, 4. Si se dan cuenta, todos los datos van cambiando. Eliana Ramírez, ¿cierto? Ya, bueno, aquí a lo mejor me faltó un signo peso, entonces voy a poner aquí un signo peso, por ahí. ¿Ya? Signo, ahí está, ¿cierto? Marcela Díaz, ahí están todos diferentes, si ustedes se dan cuenta. Bien. Una vez que yo tengo estas cartas realizadas, esto no tan solo me sirve para enviar una carta, me podría servir para llenar un formulario, para muchas otras cosas, ¿cierto? Para una encuesta, para muchas cosas. Entonces yo combino correspondencia, combino cosas que tengo en Excel para poder adjuntarlas aquí en Word. Bien. Adicionalmente, entonces,
si yo quisiera imprimir todas estas cartas, no podría hacerlo. Si yo voy acá a archivo y le pongo imprimir, simplemente me va a imprimir la primera carta o la que yo estoy viendo. No hay más. Fíjense cuántas hojas tengo. Una de una. Tengo solamente una hoja. Por lo tanto, ese no es el lugar correcto para imprimir. Si yo quisiera imprimir estas cartas para poder enviarlas por correo de Chile, por ejemplo, tengo que ir a este lugar. Entonces pongo finalizar y combinar. Acá en esta opción, entonces yo puedo poner editar documentos individuales. Esa es la primera opción para poder lograr imprimirla. Ya vamos a ir viendo paso a paso. Si pongo esa opción primero, editar documentos individuales, después pongo todos, automáticamente se crea un nuevo documento. Fíjense el nuevo documento que se creó. Es este. Y este documento creado nuevo, como pueden evidenciar, tiene todas las hojas correspondientes de todas las cartas. Yo no tuve que crearlas. Word los creó automáticamente, ¿cierto? Automáticamente. Bien. Entonces tengo todas las cartas listas. Tengo ¿cuántas cartas? Aquí, página 8 de 15. Tengo 15 cartas en total. Bien. 15 en total. Y claro, aquí ya los puedo ir a imprimir y no tendría ningún problema. Y aquí aparecen entonces 2 de 15, 1 de 15, lo que yo desee, ¿cierto? No hay ningún problema. Ahora, esa es una opción, una opción. Otra opción es la siguiente. Voy a volver al documento inicial. Voy acá a finalizar y combinar. Recuerden que el otro es otro documento, un nuevo archivo de Word que se crea. Cuando yo pongo editar, es un nuevo archivo de Word. ¿Ya? Otra opción es imprimir documento. Simplemente sin crear otro documento lo puedo imprimir. Pongo aceptar y elijo la impresora. Y se van a imprimir uno a uno los 15 hojas. O las puedo imprimir en PDF. También no habría ningún problema. ¿Cierto? 15 hojas consecutivas y se imprimen automáticamente. Por lo tanto, esto es para editar documentos de forma individual porque crea un archivo en Word, o esto es para imprimir automáticamente todo. Ahora, hoy día con la tecnología, normalmente estas cartas no se imprimen o no se envían por correo de Chile. Es muy probable que esto sea un mensaje enviado por correo electrónico. Word también me entrega esa opción. Vamos a ver cómo. Para poder hacerlo, ojo con eso, nosotros tenemos que tener en nuestro computador habilitado el Outlook. Bien, porque Word se conecta automáticamente con Outlook de Microsoft. Bien, yo no lo tengo habilitado, por ejemplo. Pero vamos a finalizar y combinar y ponemos la última opción, enviar mensajes de correo electrónico. Fíjense que aquí yo elijo uno de los campos combinados. Debo tener esa información porque o si no, ¿a qué mail se enviará? Si yo pongo email, ¿cierto? Era uno de los campos que yo tenía en Excel. Aquí en asunto pongo eh, em, aviso de cobranza, ¿cierto? Aviso de cobranza. Tengo dos opciones. Cuando yo le pongo HTML, significa que este texto que yo tengo aquí en Word lo va a enviar como si fuese un correo electrónico, tal cual. No va a enviar ningún archivo adjunto, sino lo que envía es este texto como si fuese, como si yo lo hubiese escrito en correo electrónico y lo envía automáticamente a cada persona. Yo pongo aceptar, claro, y como no lo tengo habilitado el Outlook, me va a comenzar a aparecer bienvenido a Outlook 2016, ¿cierto? Em, Outlook le ayudará, ¿ya? Desea configurar. Bueno, en este caso yo no lo voy a configurar, ¿bien? No lo configuraré.
pero era para que ustedes lo comprendieran. ¿Qué es lo que hace automáticamente entonces Word? Automáticamente toda la información de Jerónimo Burgos, de la primera persona, lo envía a ese correo. La segunda carta lo envía al segundo correo y así automáticamente comienza a enviar correos electrónicos. ¿Ya? Esa entonces es una gran ayuda, una gran herramienta. Esa es la opción número uno, ¿cierto? La que nosotros estamos viendo para poder realizar, em, esta combinación, ¿cierto? Otra opción es que nosotros aquí no pusiésemos HTML, sino que pusiésemos datos adjuntos. ¿Qué es lo que hace? Toma este documento único y lo adjunta a cada correo electrónico. Lo envía como un documento adjunto a la carta. Bien, que también podría ser otra opción. ¿Ya? Tengo la opción de enviar todos los registros, solo el registro actual o desde la página 1 hasta la 4, por ejemplo. ¿Ya? Un rango. También lo puedo hacer. Por lo tanto, esta herramienta es muy, pero muy práctica en el ámbito empresarial. Muy, muy práctica. Normalmente todas las empresas la utilizan para poder aumentar la productividad, por supuesto, para poder enviar y comunicarse con todos sus clientes o con todos sus competidores o productores de alguna forma, ¿ya? Eso es entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Sí, cuando yo como no lo tengo configurado, ahí me hacen una pregunta por interno, me dice, eh, ¿se puede adjuntar una imagen? Si le añade a este mensaje una imagen, sí, no hay ningún problema. Yo cuando selecciono aquí la opción y pongo enviar por correo electrónico, ya le ponga HTML o correo adjunto, se va a abrir automáticamente el Outlook, ¿ya? Y ahí yo puedo adjuntar la imagen que yo desee, no hay ningún problema, ¿ya? Ojo, aquí también podría adjuntar una imagen, ¿ya? Aquí podría poner una imagen, a ver, veamos una, cualquiera. Estimado cliente, feliz cumpleaños, ¿cierto? Podría ser. Y entonces envío esta imagen. Le deseamos un feliz cumpleaños, entonces le estoy enviando a todos los que tengan la fecha hoy día de cumpleaños. ¿Ya? Puedo adjuntar aquí en este documento, entonces cuando vaya a correspondencia, obviamente envío mensaje y tengo que adjuntarla, ¿ya? Como dato adjunto, tengo que poner un dato adjunto y se va a enviar toda esta carta incluso con la imagen, no hay ningún problema. Si quiero adjuntar la imagen en Outlook, entonces tengo que esperar a que se abra Outlook y dentro de Outlook poder poner la imagen que yo deseo también. ¿Ya? No hay ningún problema. Pero esto es una herramienta muy, pero muy práctica cuando em, cuando nosotros estamos o queremos comunicarnos con muchas personas y tenemos que comunicarnos con una carta tipo. No necesitamos hacer la carta muchas veces. No necesitamos ir, porque si no supiésemos esto, no necesitamos ir copiando y pegando en todas las hojas, en toda la hoja, ir poniendo la información que va cambiando, que se va modificando. Nos demoramos mucho, opción número uno. Y opción número dos, es muy probable equivocarse, poner la deuda que no corresponde a una persona, me salté otra línea. Por lo tanto, también tengo esa particularidad, esa ayuda de esta herramienta que me promete que no se va a equivocar o no se equivoca, ¿cierto? Y obtengo entonces ayuda con esta herramienta. ¿Ya? Muy bien, eso sería por ahora, estimados niños. Como dirían cualquiera, si te gustó, darle like y suscríbete al canal.